Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad acompáñame a resolver un ejercicio que nos indica que aplicando el método de las fuerzas obtengamos el valor de la fuerza axial N de las barras de la siguiente armadura. Consideremos un módulo de elasticidad y un área igual y constante para todas las barras. En primer lugar, determinaremos el grado de hiperestaticidad total de la presente armadura, con la siguiente fórmula: el número de barras más las reacciones menos 2 veces el número de nodos. La cantidad de barras de la presente armadura es igual a 18. La cantidad de reacciones es igual a 3 y la cantidad de nodos es igual a 10. Reemplazando entonces, nosotros tenemos que el grado de hiperestaticidad total es igual a 18 más 3 menos 2 por 10. Esto nos da un valor de 1, con lo cual sabemos ya que la estructura es hiperestática de primer grado. Adicionalmente, nosotros sabemos que el grado de hiperestaticidad total es igual al grado de hiperestaticidad externa más el grado de hiperestaticidad interna. Este grado de hiperestaticidad externa es igual a la cantidad de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática. Sabemos que las ecuaciones de la estática son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, Son 3. Reemplazando esto con los datos del problema, nosotros tenemos que 3 reacciones menos 3 ecuaciones de la estática es igual a 0. Entonces, sabemos que el grado de hiperestaticidad interna es igual a 1. ¿Pero qué significa esto? Significa que tengo un elemento redundante. Tengo una barra que está sobrando, una barra redundante. Como paso siguiente, tenemos que definir el sistema principal, el cual vendría a ser la misma estructura del problema original, pero isostática. ¿Y cómo es eso? Como teníamos un grado de hiperestaticidad interna igual a 1, significaba que me estaba sobrando una barra. Entonces voy a eliminar esa barra. En este caso vamos a eliminar la barra EG. Esta barra va a ser nuestra incógnita. Y el sistema principal va a ser esa armadura sin esa barra, pero con las fuerzas externas y las condiciones de apoyo totalmente idénticas al problema original. También vamos a definir el sistema número 1, en el cual en lugar de la incógnita, es decir, en lugar de la barra eje, nosotros vamos a considerar una fuerza interna unitaria en tracción. Y con esta información vamos a intentar resolver también esta estructura. Resolviendo el sistema principal, aquí voy a tener una reacción vertical que voy a denominar A sub Y. Aquí tendría otra reacción vertical que denominaría I sub Y. Y aquí tengo una reacción horizontal que tiene un valor de 4 kilonewtons. Y con ayuda de las ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, yo puedo tener la siguiente relación: A sub Y más I sub Y es igual a 6 kilonewtons. También con la sumatoria de momentos en A igual a 0 antihorario positivo, yo puedo tener la siguiente relación: que I sub Y por 12 es menos 4 por 3 es igual a 0. Con lo que I sub Y me da un valor de 1 kilonewton. Y reemplazando en la ecuación anterior, voy a tener que A sub Y es igual a 5 kilonewtons. Voy a reemplazar aquí 5 kilonewtons. Y aquí tengo 1 kilonewton. Con las reacciones obtenidas podemos mirar un poco la estructura y nos damos cuenta que la barra AB necesariamente tiene que estar en compresión con un valor de 6. Ponemos negativo para hacer referencia a la compresión. La barra BD es una barra nula. La barra DE también es una barra con una fuerza axial 0, al igual que la barra EH. También va a pasar lo mismo con la barra IJ, que tiene un valor de 0, mientras que la barra GJ va a tener un valor de 4 en tracción. Así podemos nosotros hacer un análisis del nodo A, en el cual tendríamos la fuerza de 5 que va para arriba, tendríamos una fuerza de 4 por aquí, tendríamos una fuerza en compresión
de 6, una fuerza AC y una fuerza inclinada AD. Sobre este nudo nosotros podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, en el cual tendríamos 5 menos 6 más AD por 3/5 para descomponer en la componente vertical igual a 0. Despejando esto vamos a tener que AD es igual a 5 tercios en tracción. Reemplazando aquí, AD va a ser igual a 5 tercios. También podemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en el cual vamos a tener menos 4 más 5 tercios, que es AD, por 4/5 para la componente horizontal, más AC. Esto igual a 0. Despejando esto, yo tengo que AC es igual a 8 tercios, también en tracción. Reemplazando aquí, yo tengo que AC es igual a 8 tercios. Podemos también hacer el análisis del nodo I, en el cual vamos a tener una fuerza de 1 para arriba. Vamos a tener una barra GI y vamos a tener una barra FI por aquí. No estamos considerando la barra JI porque es un valor de 0, no tienes una barra que tiene una fuerza axial de 0. Con esto entonces nosotros podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con lo que vamos a tener que 1 menos GI tendría que estar en compresión, por 3/5 es igual a 0. Despejando este valor de GI, me da que es 5 tercios en compresión. Por lo tanto, aquí yo pondría menos 5 tercios. Haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo voy a tener que menos FI, para considerar que la fuerza está saliendo del nudo en esta dirección, más GI por 4/5 es igual a 0. Con lo cual yo voy a tener que GFI es igual a 4 tercios, pero en tracción, porque está saliendo del nudo en tracción. Reemplazando aquí yo tengo 4 tercios. Haciendo un análisis rápido del nodo F, yo tengo una fuerza de 4 tercios para aquí, que va a tener que ser equilibrada con otra fuerza de 4 tercios aquí, que precisamente es la fuerza CE, ¿no? Entonces la fuerza CE también vale 4 tercios. Miren qué pasa con la fuerza FG. Esta fuerza que tendría que ser vertical aquí. No tiene otra con que equilibrarse, ¿no? Entonces tendría que tener de por sí un valor de 0. Seguimos con el análisis de nodos y hacemos un análisis del nodo C, en el cual nosotros tenemos una fuerza de 4 tercios, tenemos aquí una fuerza de 8 tercios, tenemos una barra vertical que es la barra CD, y tengo otra barra inclinada que es la barra CG. Entonces a esto nosotros haríamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y tendríamos 4 tercios, tendría menos 8 tercios, más eje
Vamos a asumir que CG está en tracción, más CG por 4/5 igual a 0. Esto me da un valor de CG igual a 5/3, pero en tracción. Reemplazando esto aquí, yo tengo que 5/3. También puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Donde tendría que CG, que ya sé que es 5/3, por 3/5 menos CD igual a 0. De esto CD yo tengo que es igual a 1, pero en compresión. Es decir, está ingresando al nodo. Entonces yo tengo acá un valor de menos 1. Seguimos y puedo hacer un análisis del nodo G, en el cual voy a tener una fuerza de 4 saliendo del nodo, voy a tener una barra de G, tendría una barra totalmente vertical que es la GH, una inclinada que está en tracción que es 5/3, otra inclinada que sería también 5/3 pero en compresión. Con esto yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en el cual voy a tener que 4 menos DG menos 5/3 por 4/5 menos 5/3 también por 4/5 es igual a 0. Con esto yo tengo que DG es igual a 4/3, pero en tracción. Entonces reemplazo aquí 4/3. También puedo hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendría que menos 5/3 por 3/5 más 5/3 por 3/5 más un GH igual a 0. Nosotros sabemos que este con este se va a anular, por lo tanto GH es igual a 0. Reemplazando aquí, tengo que este valor, este de aquí vale 0. Por lo tanto, esta barra también va a valer 0. De esta forma hemos resuelto el sistema principal de la armadura. Ahora tenemos que resolver el sistema número 1, en el cual hemos indicado fuerzas internas unitarias en donde estaba nuestra incógnita, es decir, en la barra eje. Como no tenemos fuerzas externas, la reacción a Y va a valer 0. De la misma forma, la reacción a X va a ser igual a 0 y también la reacción Y sub Y va a ser igual a 0. Revisando un poco el problema, podemos darnos cuenta que tanto la barra AB como la barra BD van a tener una fuerza axial de 0, ¿no? Lo mismo va a pasar con la barra AD y con la barra AC. Por el otro lado, la barra GJ y la barra IJ también van a tener un valor axial de 0. Lo mismo va a pasar con FI y con GI. También lo mismo va a pasar con la barra FG y con la barra CF. Entonces podemos iniciar haciendo un análisis del nodo E, en el cual tendríamos una fuerza inclinada con un valor de 1, tendríamos la fuerza de la barra EH, que vamos a considerarla en compresión, y también tendríamos la fuerza de la barra de E, que también la vamos a considerar en compresión. Con esto podemos hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y tendríamos 1
por 4/5 para considerar la componente horizontal menos la fuerza de la barra EH, lo cual nos da un valor de 0, ¿no? Entonces, despejando esto, EH va a ser igual a 4/5, pero en compresión. Entonces reemplazamos aquí y ponemos menos 4/5. De la misma forma, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos que menos 1 por 3/5 para la componente vertical, más DE es igual a 0. De esto entonces yo tengo que DE es igual a 3/5, pero en compresión. Es decir, la fuerza está entrando al nodo. Entonces vamos a reemplazar también aquí con menos 3/5. También podemos hacer un análisis del nodo H, en el cual nosotros tendríamos una fuerza en compresión de 4/5. También tendríamos una fuerza inclinada que tendría que tener esta dirección, que es la barra DH, y otra barra que en esta dirección, que es la barra GH, ¿no? Para que pueda estar en equilibrio. Haciendo una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo tengo 4/5 menos DH por 4/5 es igual a 0. Despejando esto, yo tengo que DH es igual a 1, pero en tracción. Entonces reemplazamos aquí. DH igual a 1. También podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y con esto nosotros tenemos que GH menos DH, que es 1, por 3/5 igual a 0. De esto nos sale que GH es igual a 3/5, pero esta vez en compresión. Reemplazando aquí tenemos menos 3/5. Ahora podemos hacer una sumatoria en el nodo D, ¿no? Vamos a hacer el análisis del nodo D, en el cual nosotros vamos a tener en compresión una fuerza de 3/5, en tracción una fuerza de 1, desconocemos este valor de la barra de G, pero sabemos que va a estar en compresión porque aquí nosotros tenemos una barra que es 0 y tenemos otra diagonal también que es 0. También desconocemos esta barra vertical. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo tengo que 1 por 4/5 menos DG es igual a 0. Despejando DG, yo tengo que esto es igual a 4/5, pero en compresión. Entonces reemplazo acá menos 4/5. Haciendo una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, yo voy a tener menos 3/5 más 1 por 3/5, y tengo también esta barra de acá que es DC más la barra DC igual a 0. De esto entonces yo tengo que DC es igual a 0. Reemplazando aquí, esto vale 0, con lo cual esta barra CG también vale 0. De esta forma nosotros hemos resuelto el sistema número 1. En pantalla mostramos ahora las fuerzas internas y reacciones del sistema principal y las fuerzas internas y reacciones del sistema número 1. Recordando la ecuación canónica que definimos en la primera parte del ejercicio, que decía delta de 1P más delta 1,1 por x1 es igual a 0. Ahora vamos a calcular estos valores de delta 1P y delta 1,1. ¿Qué quiere decir delta 1P? Esto se calcula
como la sumatoria de la fuerza axial del sistema principal por la fuerza axial del sistema número 1 por la longitud entre un módulo de elasticidad por el área. Nos damos cuenta que muchas de las barras tienen un valor de fuerza axial 0 tanto en el sistema principal como en el sistema número 1. Es decir, si multiplicamos la fuerza axial de la barra EH, que es 0, por la fuerza axial de la barra EH en el sistema número 1, que es menos 4/5, se anularía, ¿no? Porque multiplicaría un valor por un número, por un 0, ¿no? Y se anularía esa parte de la ecuación. Por lo tanto, vemos que tenemos coincidencia entre el sistema principal y en el sistema número 1 solamente en dg, ¿no? En esta barra dg. Por lo tanto, nosotros haríamos la siguiente ecuación. 4/3 por menos 4/5 por la longitud, que es 4 metros, entre E por A. Esto me da un valor de menos 4.27 entre E por A. Ahora, en el caso de delta 1,1, nosotros vamos a tener que realizar la sumatoria de la fuerza axial del sistema número 1, también por la sumatoria de la fuerza axial del sistema número 1 por la longitud entre E por A. Esto nos va a dar de la siguiente forma. Nos damos cuenta que en el sistema número 1 solamente tenemos valores de fuerza axial en este cuadrado, ¿no? En el cuadrado superior. Entonces solamente vamos a realizar para ese tramo. Es decir, menos 3/5 por menos 3/5 por la longitud 3 metros entre E por A más menos 4/5 por menos 4/5 por 4 metros, todo esto también entre E por A, más menos 3/5 por menos 3/5 por 3 metros entre E por A, más menos 4/5 por menos 4/5 por 4 metros entre E por A. Ahora vamos con las barras diagonales, la parte de DH, más 1 por 1 por 5, también entre E por A, más ahora la barra EG, la que está en tracción, estas barras de acá, ¿no? Esta barra de acá, que también sería 1 por 1 por 5 entre E por A. Si realizamos toda esa suma, vamos a tener que el delta 1,1 va a ser igual a 17.28 entre E por A. Al resolver entonces esta ecuación canónica, nosotros vamos a tener lo siguiente: menos 4.27 entre E por A más 17.28 entre E por A por x1 va a ser igual a 0, de lo cual entonces me da que x1 va a ser igual a 0.25. Por último, usaremos este valor de x1 calculado para determinar las fuerzas axiales y reacciones de la estructura principal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues si queremos fuerzas axiales, tenemos que sumar el valor de fuerza axial que tenemos del sistema principal más el valor de fuerza axial del sistema número 1 multiplicado por el valor de x1 calculado. Y este valor de x1 era por 0.25. Entonces, por ejemplo, para la fuerza axial de la barra AC,
tenemos que sumar 8 tercios más 0 por 0.25, lo cual me da 2.67 en tracción. Por ejemplo, si queremos de la barra DG, tendríamos que sumar 4 tercios más menos 4 quintos por 0.25, lo que nos da 1.14 en tracción. Y de esta forma pues vamos a hacer para todas las barras y también para las reacciones. Esta sería nuestra estructura real con las fuerzas axiales y reacciones calculadas mediante el método de fuerzas. Bueno, eso es todo por este video y espero que el contenido haya sido de mucho provecho para ustedes.